Buenos días, hoy es miércoles 18 de noviembre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al biólogo Fernando Juela, técnico de biodiversidad de la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente y Agua. Fernando, gracias por aceptar la invitación. Interesados en conocer detalles del programa que mantiene el Ministerio de reinserción a su hábitat natural de animales en cautiverio en unos casos. Dos lobos de páramo fueron liberados el 6 de noviembre por el Ministerio del Ambiente y Agua en coordinación con el Bioparque Zoológico Amaru y el proyecto privado Campuy en una área de conservación del Cantón Oña. Fernando, por favor, algunos detalles de este importante programa, una tarea enorme en beneficio de la flora y la fauna. Buenos días, compañero. Un saludo a todos quienes nos observan y nos escuchan de parte de nuestro director zonal, el magíster Santiago Yandún. Estoy aquí en representación de él y obviamente para dar respuesta a todas las inquietudes sobre este tema. Este tema de los lobos de páramo es algo bastante interesante, importante y nuevo. Pues tiene un conjunto de muchas cosas en realidad. El lobo de páramo es un animal propio de nuestras zonas de la sierra. Se los encuentra en todos los bosques sobre los 2.000 metros hasta los poco más de los 4.000 metros. Entonces, es bastante común observarlo en parques nacionales e incluso fuera de áreas protegidas. Esta trayectoria de los lobos de páramo tiene una historia que es poco conocida por algunas personas y se está haciendo una historia en estos tiempos, bastante común, porque tiene que ver con la tolerancia de los seres humanos hacia ciertas especies, sobre todo carnívoros. El lobo de páramo, de las actividades que nosotros realizamos, ellos ingresan a los medios de conservación ex situ, que se llaman, que son zoológicos, centros de rescate, centros de cría, museos, ingresan debido a varios factores, pero el más común es por el conflicto entre la gente y estos animalitos. ¿Por qué? Porque el lobo de páramo, al ser un carnívoro, lamentablemente se ha quedado ya sin sus áreas naturales y se ve obligado a ingresar a domicilios o a lugares de propiedad de personas que viven en zonas aledañas a los lugares naturales de este animalito. Fernando, un paréntesis, ¿cómo llegaron los lobos al zoológico Amaru? Esto es, bueno, esta es una historia que más o menos tiene similares, ¿no? Los dos que fueron preliberados hace unas 2 semanas, vienen de una madre que es de Cotopaxi, que fue asimismo retenida de unas personas que la tenían en su domicilio, y el papá es nacido en el zoológico Amaru, de unos padres asimismo que llegaron por temas de tráfico de vida silvestre. Entonces, estos hijos son nacidos en cautiverio y tienen a la madre y al padre, uno es de Cotopaxi y los otros son de acá, de la Suay. Entonces, estos animalitos llegan por estas razones a estos medios de conservación, ¿no? Y una de las grandes deudas que tenemos nosotros como seres humanos realmente es devolver a la naturaleza, porque siempre estamos tomando, pero casi nunca devolvemos. Es así que uno de los proyectos más interesantes que nosotros tenemos actualmente con el tema de vida silvestre
acá en el Azuay es justamente los procesos de rehabilitación y de liberación. ¿Por qué? Porque un animalito que, en este caso, estos lobos de páramo, nacieron en cautiverio, bueno, pues hay que enseñarles muchas cosas. Hay que enseñarles a cazar, hay que enseñarles a pasar hambre, a pasar necesidades, y poco a poco, una vez que ellos se vayan reeducando en sus instintos naturales, podrán después ya efectivamente desligarse del cuidado humano. Qué edad tienen los dos lobos de páramo machos? Tienen 2 años estos lobitos, ya tienen 2 años. Y como le digo, este fue un proceso que inició en febrero de este año. O sea, no fue un proceso de que llegaron, salieron y ya en unos días estuvieron listos. No, no fue así. En realidad estos animales están en esta zona en donde fueron preliberados. Ya vamos a explicar por qué es preliberados. En esta zona donde estuvieron ya desde febrero, ¿sí? Adaptándose al clima, adaptándose al ambiente y al aire libre, en unas instalaciones un poco grandes para la zona, justamente que son propiedad del proyecto Jampuy, del que formó parte. Allá en el Cantón Uña. Sí, en el Cantón Oña. El proyecto Jampuy está dentro de las áreas de conservación y uso sustentable del cóndor andino. Es una área bastante interesante, bastante importante. Lamentablemente hoy enfrenta varios incendios, sobre todo en Saraguro, que pudimos observar grandes incendios, es realmente terrible. Pero bueno, ellos pasaron todo este tiempo allá bajo un proceso sistematizado y estandarizado también de recolectar información. Entonces a estos animalitos se les empezó a reeducar en sus instintos de caza. O sea, me refiero a soltarles alimentos que van a encontrar ellos allá, aves y pequeños mamíferos como roedores y conejos, para que ellos los aprendan a cazar en esta zona. Entonces, durante todo este tiempo se fueron desligando o ya no haciendo parte de su manejo al ser humano, porque el ser humano, en este caso las personas del proyecto Jampuy, para manejar estos animales, para alimentarles, para brindarles las atenciones, prácticamente tenían que hacerlo alejado de la presencia de los animalitos para que ya no los relacionen con la provisión de alimentos ni de ningún otro elemento esencial que ellos necesitan. Pero bueno, posterior a este proceso largo, desde febrero hasta hace poco, se decidió ya iniciar con una segunda etapa que es la preliberación, en donde las jaulas se abren, pero quedan abiertas. Entonces los animales salen y ellos verán si es que regresan o no, pero se les continúa dando alimento. O sea, en la jaula donde ellos estuvieron, se les continúa proveyendo de alimento para que si es que ellos necesitan, sí, porque les es difícil un poco aclimatarse y les va a tomar tiempo. Una vez que ellos se vayan alejando, cada vez que se vayan adaptando mejor y consiguiendo ya sus propios recursos por ellos mismos, van a irse realmente alejando ya de este sitio y se van a ir deslindando ya del ser humano hasta definitivamente, digamos, volver a formar parte ya de la zona natural donde ellos están. ¿Y se les hace algún tipo de seguimiento cuando ya están en su hábitat natural o no? Sí, sí. Ellos tienen unas marcas naturales y nosotros con el zoológico Amaru y el proyecto Jampuy se han colocado unas cámaras, ¿sí? Unas cámaras de monitoreo, trampa que se les llaman, que capturan imágenes sin que ellos se den cuenta en la noche, en el día o videos en diferentes lugares aledaños a la zona. Entonces, en esta semana, todos los días, el un espécimen ha regresado. Todos los días regresa. El otro no ha regresado, pero se lo ha visto cerca por los compañeros del proyecto Jampuy, que está por la zona mismo, porque tiene unas marcas en la oreja que son de nacimiento y que en base a esto se lo puede identificar. Entonces, el uno ha regresado, pero el otro está un poco más alejado, pero aún se encuentran por la zona.
Bien, estamos dialogando con el biólogo Fernando Juela, técnico de biodiversidad de la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente y Agua. Da gusto, Fernando, escuchar este tipo de programas, estas acciones conjuntas que llevan a cabo, que realizan ustedes conjuntamente el ministerio con la fundación o con el Bioparque Zoológico Amaru, porque todo esto beneficia a la naturaleza. Lamentamos los incendios forestales que estamos viviendo en esta época, lamentamos cómo se acaba con extensiones grandes de flora, cómo mueren los animales, mueren las plantas, y el tiempo que toma nuevamente para que renazcan, en el caso de las plantas, porque los animales mueren y mueren. ¿Qué más tiene previsto el ministerio en este tema de los animales? Perfecto. Hay un complemento que es importante mencionar, ¿no? Y justo se enlaza justamente con este tema del origen del problema, que es el conflicto entre la gente y este tipo de animalitos. Entonces, el proyecto Jampuy, sí es importante mencionar que la parte operativa, o sea, los gastos, la inversión en este proceso de rehabilitación de estos dos lobitos ha sido de los recursos del zoológico Amaru y del proyecto Jampuy, que Jampuy significa volver a casa. Es interesante la filosofía del proyecto. ¿Quién dirige, Fernando, este proyecto? La familia Valdivieso. La familia Valdivieso de allá de Oña. Sí, sí, es un proyecto familiar. Entonces, este conflicto obviamente se lo va a tener porque estos animales, al volver a soltarse de un medio natural, hay mucha gente que vive en estas zonas y probablemente vayan a tener alguna interacción entre ellos y estos animalitos, y muchas veces, esperemos que no, sean interacciones negativas. O sea, que se meta un gallinero, que le mate unos conejos, unos patos, unas gallinas. Pero el proyecto Jampuy ha considerado, porque también es parte de los protocolos, nosotros revisamos todos los requisitos y damos las autorizaciones para realizar este tipo de actividades como entes acreditados para el tema de vida silvestre. Entonces, el proyecto contempla, una vez liberados estos animales, un tema de educación con las comunidades aledañas y para aumentar su tolerancia con estos animalitos y educarles sobre todo por el beneficio que ellos nos brindan. Que a veces, oiga, mucha gente piensa, yo en el campo me he encontrado, por ejemplo, hemos tenido problemas con el oso, con el puma, con el tapir, pero por ejemplo los grandes carnívoros como el oso son mal vistos por la gente que tiene ganado, por ejemplo, cerca de estas zonas, porque la gente dice, oiga, esos animales son el diablo, no producen ningún beneficio, solo hacen daños. Y ese tipo de mentalidad es la que nos ha llevado a justamente... Es falso eso. Totalmente falso. O sea, es increíble el rol que tiene o que cumple un carnívoro, porque un carnívoro está en la parte más alta de la cima de los animales, ¿no? El predador es el que se alimenta de los animales más pequeños. Entonces, el rol que cumple el depredador es algo que no se lo nota, pero que básicamente llega incluso a regular o a cambiar el entorno físico de los lugares en donde ellos están. Me explico brevemente. Por ejemplo, un puma, ¿sí? Si nosotros cazamos a un puma, eliminamos a los pumas de una zona, ¿qué es lo que va a pasar? Su presa natural, que son los venados, va a empezar a arrasar con las plantas, con la regeneración natural de árboles, ¿sí? La regeneración natural de herbáceas, de otras plantas, porque no va a haber un animal que controle a la población de venados. ¿Y esto qué es lo que termina causando? Que el proceso de recuperación de los bosques se vea afectado. Y esto ha terminado, por ejemplo, cerca de los ríos, orillas de los ríos, en donde usted no tiene una buena vegetación alta, con buenas raíces, pues los ríos se desbordan, ¿sí? Las montañas se derrumban. Eso es lo que sucede si usted quita un depredador, y eso está demostrado con un estudio de casi 70 años que se hizo en Estados Unidos.
Eso está demostrado. El depredador cumple un rol fundamental para la regeneración de los bosques. No se diga un oso, que en su mayor parte es vegetariano. ¿Quién puede hacer el trabajo de un oso? Nadie. El oso dispersa semillas en cantidades increíblemente extensas de terreno. Nadie se va a poder hacer ese trabajo, hablando como personas, de coger plantas, semillas e ir dispersando por todo un bosque. Es imposible. El oso lo hace. Fernando, entonces hace falta programas de educación para la gente. Completamente. Entonces, este tipo de cosas que a veces uno no se imagina o no lo conoce, tiene que conocer la gente. Un carnívoro como el lobo de páramo, en la zona en donde ellos están ahora, en el área de uso sostenible del cóndor, va a cumplir un rol fundamental en la regeneración del bosque. Así de sencillo, porque va a empezar a controlar a animales herbívoros que no dejan que la recuperación del bosque se dé en esas zonas. Sobre todo esas zonas son un poco complejas o delicadas porque son zonas que tienen poca o escasa lluvia. Entonces, ese tipo de cosas a la final nos terminan beneficiando a todos, ¿no es cierto? Porque mejoran el ambiente, mejoran la estructura, mejoran el suelo y mejoran todos estos servicios que eso nos brinda. El bosque nos brinda agua, el bosque nos brinda alimentos, materia prima. Entonces, eso, ligarlo realmente está muy relacionado con el tema de los carnívoros, como el lobo de páramo, el lobo pequeño. Entonces, ese es el mensaje que se quiere llevar Hampuy con su proyecto que va paralelo a este proceso de liberación y también un sistema de compensación. Si es que en algún momento se llega a verificar que un lobo de páramo causó daño a alguna persona, bueno, pues se le devuelve el daño que le ha causado. Pero este proyecto, esta compensación durará durante un periodo nada más, ¿sí? Esperemos que la gente recepte bien este mensaje y más bien empiece a apoyar y a apreciar a estos animalitos por el valor intrínseco que ellos tienen. Los técnicos del Ministerio del Ambiente y Agua en estos incendios forestales, que también están presentes, porque es parte de su tarea también, han encontrado animales muertos. Sí, sí. En algunos lugares, como en el norte, nos han enviado fotos eh, en Cotopaxi, en Pichincha, en donde lastimosamente muchos animalitos no pueden escapar con tanta facilidad, ¿no es cierto? Los animales pequeños son los que realmente sucumben ante esto. Entonces, hablamos, por ejemplo, de roedores pequeños, ¿no es cierto? De anfibios, de ranas, de reptiles, renacuajos, que todos al final forman parte de este sistema que funciona bien con todos ellos vivos, pero estos animalitos no pueden escapar y terminan muriendo. Hemos tenido en Manabí, en la Cegua, por ejemplo, tuvimos un incendio en este humedal y ahí murieron muchos reptiles, resultaron con quemaduras, tortugas, roedores, mamíferos pequeños. Y si es verdad, o sea, ellos no pueden escapar ante la rapidez, son muy lentos estos animalitos y es bastante grave. En Saraguro que vimos en la parte esta de las áreas del Cóndor se quemó una extensa zona, casi 2 montañas enteras, en donde obviamente cada vez se pierde más diversidad. Cada vez que se da un incendio, usted pierde variedad de plantas, animales, microorganismos, que ya no se los recupera con facilidad. Entonces, incendio tras incendio va a provocar la desertificación. Y la desertificación, si siendo optimistas no la consideramos irreversible, nos va a requerir de mucha inversión de recursos humanos, logísticos. Muchos años, Fernando. Sí, En la provincia de la Suay también entendemos, habrán muerto muchos animales en estos incendios forestales. Totalmente seguro de eso, totalmente. Nuestra labor ahí necesita de la ayuda de la ciudadanía porque entendamos que el tema de los incendios es la mayor amenaza probablemente que enfrentamos, una de las más importantes para el tema de la biodiversidad y los beneficios que éstas nos brindan. ¿Por qué? Porque un bosque que se demoró cientos de años
puede desaparecer en cuestión de horas, en 2, 3 días desaparece todo eso. Se pierden cientos de años de equilibrio, de evolución y de armonía. Y eso no lo podemos devolver en tan poco tiempo a su estado natural, porque perdemos muchísimo. Y lo que no tenemos que perder de vista es que probablemente con el tiempo eso nos cause realmente problemas graves. O sea, relacionamos que el tema de la pérdida de la biodiversidad nos afecta directamente a nosotros, a nuestra salud. El COVID es un ejemplo de eso, ¿no? El COVID es un ejemplo de si le causamos daño a la biodiversidad, eso nos repercute a nosotros. Nos pasa la factura. Y nos está pasando ahora la factura. Fíjese, por ejemplo, ahora noviembre se ha vuelto uno de los meses más complicados. Hemos cambiado tanto el equilibrio climático que no sabemos ahora cuándo llueve, cuándo no llueve, es invierno, es verano, no sabemos cuándo sembrar. Antes era septiembre, ahora es noviembre, los ríos están secos. Y estos incendios lo que nos van a producir a largo plazo es que cada vez tengamos menor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque un bosque, no digo un chaparro más chiquito, un bosque, nos produce a nosotros 2 litros de agua al día, 1 metro cuadrado de bosque, solo 1 metro cuadrado de bosque, nos produce 1 litro de agua al día sin lluvias, porque el bosque es capaz de coger la humedad del ambiente y transformarla en líquido. Con lluvias esto hasta se triplica. Cuando llueve un bosque, puede producir el metro cuadrado de bosque hasta 6 litros de agua al día. Si nosotros tumbamos este bosque, ya no va a haber quien nos dé ese servicio. Y ahora nos estamos quejando del tema de las aguas, de la falta de agua. Fernando, estamos viviendo la consecuencia de la mano del hombre. La consecuencia de tantos años de incendios y cada vez reducir más las áreas de bosque, las áreas de páramo, irlas cambiando por otro sistema. Yo solamente quisiera hacer una comparación muy sencilla. Dígame usted, ¿en qué lugar del mundo usted podría vivir sin agua? ¿Sí? ¿Qué municipio podría hacer gestión sin agua? ¿Sí? Nos quejamos, por ejemplo, también de muchos otros problemas ambientales que probablemente incluso este rato son un poco más importantes. Por ejemplo, cualquier proyecto que se dé en estas zonas sucumbe una parte de la naturaleza, pero el daño que hacemos con un incendio no tiene comparación con esto, porque el incendio acaba con muchas hectáreas de bosques en tan poco tiempo que prácticamente el daño es inmediato, o sea, se erosiona el suelo, para recuperar eso toma años. Yo tengo, por ejemplo, en esta zona de Susudén donde liberamos a los lobos, cuando recién llegamos allá a iniciar con todo este proceso de declarar áreas de conservación, recién llegados allá, que fue en el 2014, en noviembre del 2014, llegamos y habían quemado ahí una zona. Hoy, a 6 años después, noviembre del 2020, esa zona todavía no se recupera. Todavía está con el suelo, se lo puede ver quemado, las plantas todavía están pequeñas y se nota que le está costando bastante recuperarse. Si lo vuelven a quemar eso, el daño va a ser sumamente grande. Entonces son 6 años y aún no se recupera esa zona quemada. Imagínense el tiempo para recuperar un bosque. Fernando, para concluir con esta importante entrevista, el Ministerio del Ambiente y Agua también tiene experiencia en el tema de la recuperación y liberación del cóndor andino. Bueno, sí, el cóndor andino, justamente por estos temas que hemos estado conversando, que es el conflicto entre la gente y los animales, el cóndor es la especie silvestre que más conflicto tiene con el ser humano en nuestro país. Por eso se encuentra en peligro crítico de extinción. ¿Por qué? Recientemente, acuérdense, el año pasado, ¿sí?, que murieron cuántos cóndores envenenados al centro y norte de Pichincha por gente que quería deshacerse de un problema.
y la gente siempre ha visto a la gente que tiene ganado al cóndor como una amenaza porque viene y ataca a las crías, ¿sí? Entonces, incluso gente que piensa que se lleva a los terneros, que coge a un ternero y se lo va llevando, o ese tipo de cosas. Y esto ha llevado a que se elimine al cóndor, ¿sí? Con tanta hambre que realmente esta población está, al menos acá al sur, está sumamente grave. O sea, tenemos alrededor de unos, mínimo, tenemos 19 cóndores acá. Eso fue hace más o menos unos 4 años. ¿Cuántos? 19 cóndores, eso fue lo que contamos. Y eso es lo que existe. Pero de acá hasta acá habría que ver otro censo, a ver cuánto. En el último censo no alcanzamos a contar ni 12. Pero bueno, puede ser porque estaban en otros lados. Pero esa cantidad, imagínense, en un territorio tan extenso como todo el Austro, es muy pequeño. Entonces, el cóndor andino es una de las especies que forman parte de este proyecto de rehabilitación. De hecho, el proyecto Jampuy, y si algún día se reproducen los cóndores en el zoológico Amaru, el proyecto Jampuy es el sitio en donde probablemente se haga la reintroducción o la liberación de los cóndores nacidos en cautiverio. Bien, en lo que va del año, en la provincia de La Suay, se han reinsertado a su hábitat natural 10 especímenes entre mamíferos, aves y reptiles en diferentes áreas protegidas, cumpliendo con los protocolos correspondientes para su reinserción. Información del Ministerio del Ambiente y Agua. Gracias al biólogo Fernando Juela, técnico de biodiversidad de la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente y Agua. Fernando, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, compañeros. Saludos, tengan un buen día.